Yo soy Mirtia Flores y soy de segundo de bachillerato. Yo les voy a hablar sobre el reportaje y las entrevistas. En sí, ¿qué es un reportaje? Pues básicamente es un género periodístico que complementa y profundiza en la noticia para explicar y argumentar el hecho que trata de decir, que es un tipo de noticias mucho más extensas con mayor detalles y argumentos. Lo que contiene un reportaje son datos, fragmentos de entrevistas, fotografías y todo esto dependiendo del tipo de reportaje que tú vas a realizar o el que estás leyendo. No todos los reportajes contienen todos los elementos mencionados. De ahí sigue la estructura de un reportaje. En sí tiene, primero, como podemos ver, tiene un título atractivo, de ahí sigue el párrafo de apertura o la entradilla, que en sí es un párrafo que suscita la curiosidad en el lector y incita a que sigan escuchando, y de ahí sigue el relato. En sí es que todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los hechos. Ese orden o cuerpo argumental responde a una intención cronológica, biográfica, explicativa y crítica. Un reportaje no puede ser una suma de hechos porque cada párrafo ha de estar conectado con el anterior, por lo que es importante definir esto. El párrafo final en sí es un escrito que se debe hacer cuidadosamente, ya que constituye al remate final que le deja al televidente una buena sensación en sí del reportaje. De aquí siguen las características de un buen reportaje. En sí es, primero, el lenguaje claro y simple dirigido a un público al que se quiera llegar, sin usar exagerados tecnicismos para que éste pueda ser entendido. Este no debe ser parcial y nunca debe estar de acuerdo con ninguna de las partes. La intensidad de la voz debe ser adecuada, remarcando las palabras correctas. Y su tono de voz es fundamental, ya que solo puede interpretarse oralmente, lo que otorga mayor carácter a las palabras. Y lo más importante es que deben manejar adecuadamente las fuentes de información y las descripciones deben ser adecuadas a la naturaleza del tema. De aquí siguen los tipos de reportaje. En sí, primero va el científico. Este en sí es un tipo de reportaje que intenta destacar los avances y descubrimientos científicos más recientes, en lo posible haciéndolos entendibles para los receptores de cualquier nivel cultural. Ejemplos de estos son los reportajes médicos o ecológicos e incluso astronómicos, entre otros. En cambio, el explicativo se presta para profundizar en hechos de trascendencia entre la opinión pública. Este en sí tiene un fondo predominante y noticioso, pero detalla las causas y efectos de esta misma. El investigativo en sí es un reportaje que requiere una labor casi de ser un detective para el periodista, porque este debe captar los detalles completamente y deben de ser fuentes de mucha confianza, porque hay algunos casos en los que aportan pruebas y documentos. En muchos casos son datos confidenciales, con la total certeza de que el periodista no revelará su identidad. El narrativo, en cambio, es muy parecido a una crónica. Este tipo de reportajes nos va describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese un cuento. Y el interpretativo, si bien el informe de cualquier hecho noticioso, este requiere un talento e imaginación del periodista para ser transmitido, porque estos reportajes en sí interpretan una mayor responsabilidad, ya que el reportero tiene la función de explicar al lector un tema complejo como asuntos de finanzas, leyes, entre otras. Y ahora toca la entrevista. En sí, ¿qué es una entrevista? Bueno, básicamente es un intercambio de ideas u opiniones
mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Estas se diferencian de dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es aquel que dirige la entrevista y plantea el tema a tratar, haciendo preguntas, a su vez da inicio y cierra la entrevista, mientras que el entrevistado es el cual expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Las partes de una entrevista son las siguientes: inicio, presentación, desarrollo del diálogo y cierre y despedida. En sí, el inicio de presentación es el cual el entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. Luego de esta viene el cuerpo de la entrevista, que en sí esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar tanto el nombre y la labor del que va a entrevistar. Claro, cabe aclarar que ya debe ir estudiando a la persona que va a entrevistar para no hacerle preguntas tan comunes como cuál es su nombre, cuántos años tiene y a qué edad se dedica, sino que le pregunta otro tipo de cosas que sean más interesantes y que aporten más, y así ahorrando tiempo incluso. Y finalmente el entrevistador, para concluir, agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trata la entrevista y quién es el entrevistado. Aquí les presento técnicas para hacer una buena entrevista en sí, como todo lo que ya pueden ir leyendo. Aparte de eso, podemos intentar buscar las cualidades que quiere el entrevistador de una persona para poder postularme correctamente hacia el puesto que quiero. Y no obstante, debemos tener una descripción completa de la posición y las funciones del puesto lo antes posible para asegurarnos de relacionar nuestros logros y experiencia y habilidades con el empleo para que el que está siendo entrevistado lo haga de una mejor manera. También debemos intentar transmitir de manera concisa, concreta y sincera cuáles son los puntos fuertes que nosotros tenemos. Ten en cuenta que nosotros disponemos de poco tiempo y que tú eres el único que puede convencerlo acerca de los beneficios que podrías proporcionar a la compañía. Y por último, uno debe mantener una actitud abierta y decidida acerca del puesto al que está optando. Y nunca debemos cerrar una puerta o ninguna oportunidad profesional, porque es preferible que puedas elegir entre diferentes ofertas de empleo a que solo optes por una. Y bueno, como cosas que nosotros no deberíamos de hacer es, por ejemplo, responder las preguntas con un no o un sí. Debemos ofrecer una explicación al entrevistador siempre que sea posible. Mentir no es una opción. Debemos responder a las preguntas con sinceridad, franqueza e intentar ser lo más conciso posible. Y no hacer comentarios despectivos sobre tu jefe actual o con los que hayas trabajado en el pasado. También debemos evitar hacer preguntas sobre el salario, sobre vacaciones o incentivos al comienzo de la entrevista, a no ser que estés seguro de que la persona que te está entrevistando quiere contratarte o que sea ella o él que te haya mencionado las condiciones salariales del puesto. De aquí siguen las características de una entrevista en sí. Bueno, en toda entrevista hay como mínimo un entrevistador y un entrevistado. Esta también es una herramienta para obtener información específica y básicamente es un acto de comunicación con un objetivo deliberado. Y en sí requiere un proceso de preparación previa. Cada entrevista debe tener una estructura o método acorde a sus fines. En las entrevistas predomina el discurso directo y la subjetividad. Y por último están los tipos de entrevistas. En estas encontramos la entrevista estructurada, que en sí es la más fácil de interpretar, lo que favorece el análisis comparativo. También en esta entrevista el entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas. Una entrevista no estructurada es aquella
a la que es adaptable y libre. Entonces se logra un clima ameno que habilita la profundidad sobre los temas de intereses y permite la repregunta si el entrevistador hizo mención de algún tema interesante. La entrevista semi-estructurada combina las preguntas cerradas con preguntas abiertas. Y en sí, esto es todo lo que tengo que decir sobre la entrevista y el reportaje. Gracias por prestar atención. Adiós.